¿Algún estudiante? Bueno, está todo claro, se supone, ¿no? Verá aquí, por favor. Lo que yo le estoy diciendo simplemente es una síntesis. Vuelven nuevamente a escuchar en el documento que habrán ya visto los estudiantes. Hay un documento grabado de la clase, ¿sí? Los pueden volver nuevamente a escuchar si algo no quedó claro, ¿sí? Y de ahí nosotros continuamos. Vamos a ver la siguiente parte. Como nadie me pregunta, como estamos para algunos, el tema es, están volviendo a recordar algunos temas sobre esto. Me gustaría entonces cualquier cosa me lo van preguntando, ¿sí? Vamos a ver. Sigo compartiendo. Bueno, aquí nosotros tenemos algo muy importante. Voy a comenzar a trabajar con cada uno de los detalles de las cuentas, por favor. Y voy a empezar, yo empecé hablando sobre un balance y hablé de 3 cuentas importantes. Los activos, pasivos y el patrimonio. ¿Sí? Voy a hablar el día de hoy acerca de estos 3 elementos. Los activos, pasivos y patrimonio. ¿Qué son los activos? Nosotros veremos que dentro de lo que se refiere a la contabilidad, el manejo de los activos es muy fundamental dentro de cualquier empresa o negocio. Los activos representan bienes, valores y derechos apreciables en dinero de propiedad de la empresa o valorados en dinero, ¿sí? Bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, valores de tipo monetario, ¿sí? Ahí hablaremos en valores. Entonces, aquí se le ha colocado exclusivamente a ustedes como ejemplo de bienes. Terrenos son bienes. Aquí le hablamos bienes inmuebles, que no se les puede trasladar para un lugar a otro. Edificios tampoco son bienes inmuebles. La maquinaria posiblemente sea también de tipo bien mueble, ¿sí? Existencias. Nosotros comúnmente le consideramos a los inventarios, las mercaderías, es que tenemos, ¿no? Un local, un almacén. A eso le llamamos existencias o inventarios. El dinero que está en caja, los que tienen justamente en cuentas de ahorro o tienen guardado en su negocio en dinero, los llamamos como caja. Y la cuenta corriente, aquellos que manejen posiblemente chequeras o cuentas corrientes en la banca. En cambio, ejemplos de derechos que hablábamos, ¿no? Porque bienes, valores y derechos. Aquí nosotros encontramos justamente aquellos que cuando nosotros damos un crédito a un cliente tenemos derechos exigibles, ¿no? Por cobrar. Deudas de los clientes que nos deben a nosotros. Anticipo que se les ha dado a los proveedores. Letras pendientes por cobrar, a eso les llamamos derechos. Pues no son dinero al instante, pero podemos exigir que nos paguen o cobrar ese dinero. ¿Qué características generalmente tienen los activos? Estar en capacidad de generar beneficios o servicios. Es decir, me compro una silla, me compro un mueble, estos son capaces de generar algún servicio, me van a contribuir a que mi empresa marche, obtenga o recupere lo que yo estoy invirtiendo. Eso me está diciendo, no, no solo es por comprar, pero bueno, esto me dice generar beneficios o servicios. Estar bajo el control de la empresa, ¿ya? Todo tipo de bienes tienen que estar bajo un control de la empresa a través de un inventario de existencias. Generar un derecho de reclamación. ¿Por qué? Porque son de propiedad de la empresa. ¿Qué movimientos de esta cuenta? Por favor, esta partecita quiero que se me grabe bastante, señores estudiantes. Los activos, aquí en esta tablita está más resumida. Los activos, dice, aumentan, ¿sí? Más por el debe y disminuyen por el haber. Acordarás en eso. Todo tipo de cuenta de activos, cuando se dé, cuando se incurra, no, aumentarán por el lado del debe y disminuirán por el lado del haber. Me anticipo con un ejemplo. ¿Qué tal si dice yo compré una silla, un escritorio, un escritorio para la empresa? Al momento que compro o adquiero ese tipo de bien, ingresa a la empresa y ese bien es parte de un activo de la empresa. ¿Qué está haciendo? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Al momento que compré e ingresó a la empresa, me está ¿qué? Aumentando. Pero ¿qué tal si que con el tiempo, el uso que le he dado a ese escritorio, decido venderle? ¿Sí? El escritorio. Sale el escritorio a la venta y yo recibo la platita, ¿no es cierto? No, por la venta. Pero ¿qué es lo que está disminuyendo? Estaría disminuyendo un activo, porque fue parte de mi empresa
le vendí y disminuí ese activo. Entonces, por lo tanto, disminuí. Entonces, los activos, por favor, su naturaleza, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí de acuerdo, señores estudiantes? Ya, este es un movimiento de cuentas. Continuamos. En cambio, los pasivos representan obligaciones con terceros que la empresa tiene, ¿ya? Que para su cancelación se lo hará en un futuro. Aquí nosotros encontramos deudas, dice. Deudas con quienes nomás podamos tener. Posiblemente deudas que se consideren de corto plazo, llamados proveedores, acreedores, letras que se tengan pendientes por pagar. E incluso nosotros tendremos obligaciones con quién, con el Estado. Algunos impuestos, ¿no? El impuesto a la renta por pagar, que generalmente se lo hace año tras año. Posiblemente el manejo del IVA, que también que tengamos que pagar al final del mes, ¿cierto? ¿No? Entonces, algunas obligaciones pendientes con el Estado, con empresas que nos prestaron dinero, entonces son pasivos. Las características, la obligación que tiene que haberse causado, lo cual implica el deber de hacer el pago. Es decir, la empresa tiene la obligación de cubrir sus deudas. Existe una deuda con un beneficio cierto. Cuando usted se endeuda, esa platita que se endeudó le está sacando provecho, ¿sí? Y a la vez tiene que ir pagando o cubriendo esa deuda. Aquí, ¿cuál es la naturaleza o el movimiento que tiene esa cuenta? Ahora sí es lo contrario. Los pasivos, en cambio, van a aumentar por el haber y van a disminuir por el lado del debe. Todo pasivo aumenta por el haber y disminuye por el debe, por favor. Pues ahí tenemos la naturaleza de esto. Si son deudas, cuentas pendientes, que me saqué tengo una hipoteca por pagar, es una deuda. Por lo tanto, el aumento que incurrí en la deuda va por el haber. No, le pongo un ejemplo. Yo justo el día de hoy me endeudé unos $5,000. Entonces, al momento que me endeudé, tendría que registrarle por el haber, porque están aumentando obligaciones o deudas. Pero al momento dice, ya voy a lograr cubrir una parte de esa deuda. Pagué hoy una parte de la deuda. Al momento que cancelo parte de esa deuda, para que haya una disminución de esa deuda, tiene que ir por el lado del debe, por favor. El lado del debe. Las cuentas de patrimonio. Aquí nosotros decimos que el patrimonio, son los aportes que hacen los dueños, socios, accionistas para constituir la empresa, ¿no? Aquí nosotros veremos que hacen aportes posiblemente de un capital, por eso está puesto primero el capital, el aporte que ellos hacen. En este caso, ese aporte inicial de capital que nosotros le llamamos, puede ser aportes de tipo sociales, en dinero o en especies, hechos por socios en una sociedad de personas en el momento de constituirse el ente económico, ¿ya? Aquí generalmente ese aporte de capital puede ser en bienes o valores, acordarán por favor, ¿no? Entonces, ese capital muchas veces cuando se habla de sector, de entidades de tipo jurídicas, debe ser autorizado por los propios socios o accionistas de esa empresa, mediante una escritura de constitución. Entonces, en una escritura dice yo dejo tanto de aporte, el otro dice yo dejo tanto, y esto lo llamamos justamente como capital autorizado del momento, ¿sí? Entonces, este sería bajo una escritura de constitución. Dentro del patrimonio también encontramos las reservas. Las reservas representan una forma de apropiación de utilidades de la empresa para satisfacer ciertos requerimientos de naturaleza y son tomados de las utilidades líquidas del ejercicios anteriores, por favor. El cálculo de la reserva es mediante un porcentaje. Las reservas pueden ser legales o pueden ser estatutarias. ¿Para qué me permiten? Frente a lo que estamos viviendo, las empresas hoy en día deben tener un cierto tipo de reserva para cubrir cierto tipo de obligaciones, capitales pequeños de trabajo, cubrir sueldos, salarios. Imagínense que varios trabajadores que han sido incluso despedidos. Y esas reservas para esto tienen que tener para una contingencia que posiblemente puede aparecer en las empresas, ¿no? Entonces, por eso habíamos puesto aquí 3 tipos de reservas obligatorias, estatutarias y ocasionales, ¿sí? Esencialmente, pero yo le clasifico en reserva legal y reserva estatutaria. Legal por ley, cuánto le dice,
y estatutaria por estatutos, según lo que haya quedado internamente la empresa. ¿Cuáles son las características de esto, no? Aquí está constituido por el aporte inicial y el aporte adicional de los dueños de una empresa, ¿ya? Aquí vamos a ver en este tipo de presentación al final que las cuentas de patrimonio, su naturaleza también tiene de tipo ¿qué? Aumentarán por el haber y disminuirán por el lado del debe. Las cuentas de patrimonio. Tiene igual similitud a las cuentas de pasivos, por favor. Entonces, aumentarán por el haber y disminuirán por el debe. Eso me dice. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí entonces tenemos sobre este caso. Bien. Ahora me voy a otro tipo de cuenta. Aquí tengo la cuenta de gastos. Ya tenemos entonces activos, pasivos y patrimonio. Ahora voy a hablar de gastos y luego de ingresos. La cuenta de gastos prácticamente son reducciones o disminuciones, ¿no?, que incurre la empresa para explotar un determinado tipo de objeto, ya brindar un servicio a los empleados, impuestos diferentes al IVA, ¿ya? Aquí nosotros generalmente esos gastos son los que se incurren justamente en las labores de operación de cualquier negocio. Sus características, dice, son susceptibles de disminuir la utilidad o generar una pérdida. Mientras más son los gastos, disminuyen utilidades, ¿ya? No son recuperables los gastos, acordarás en eso. No se los puede recuperar. Aumentó una política de gobierno, lo que son sueldos y salarios de los trabajadores, aumenta, eso no se puede lograr más que con el costo que veremos luego. Movimiento de la cuenta de gastos. Aquí, ¿cuál es la naturaleza? En cambio, los gastos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Tiene la misma secuencia de los activos. Acordarás, la cuenta de gastos. Entonces, aumentan por el lado del debe, disminuyen por el lado del haber. Y la cuenta de ingresos. Recursos que obtiene la empresa al explotar su objetivo social, ya sean estas se realicen a crédito o de contado. Puede ser por las mismas ventas de tipo operacional u otros ingresos que obtenga la empresa producto de la operación del negocio, ¿sí? Entonces, esto es con el ánimo de obtener, ¿qué? Ganancias. Su característica son susceptibles de generar, ¿qué? Ganancias. Y la naturaleza de la cuenta. Esta también interactúa al igual que la cuenta de los pasivos, la cuenta del patrimonio y la cuenta de ingresos tiene la misma naturaleza. Aumentar por el haber y disminuir por el debe, por favor. Aumentar por el haber, disminuir por el debe. Y la cuenta de costos, la última. Esta cuenta de costos, en cambio, representa el valor de artículos que se fabrican, ¿no?, con el ánimo de ser vendidos. Aquí están en capacidad de generar utilidades y son recuperables en el momento de la venta del artículo. Los costos son recuperables, los gastos no, ¿sí? Entonces aquí hablaremos de esto. Este costo, al igual que hemos visto en la cuenta de activos, al igual que vimos en la cuenta de gastos, también el costo tiene la misma naturaleza, aumentar por el debe y disminuir por el haber. Bueno, hasta aquí nosotros tenemos otra más, ¿no? Al igual que estoy compartiendo con ustedes, entonces estoy revisando ya ahora naturaleza de cuentas. Acordarás en que tenemos tres grupos iniciales: cuenta de activos, cuenta de pasivos, cuenta de patrimonio. ¿Ya? Los activos, ¿cuál es su naturaleza? Acordarás en eso. Los activos aumentan por el lado del debe y disminuyen por el lado del haber. ¿Ya? Las cuentas de pasivos, en cambio, hace lo contrario. Los pasivos aumentan por el haber, disminuyen por el debe. Las cuentas de patrimonio, la misma naturaleza que los pasivos. Los patrimonios también aumentan por el haber, disminuyen por el debe. ¿Ya? Paso a la cuenta de costos, gastos, costos e ingresos. La cuenta de gastos, su naturaleza. Los gastos aumentan por el debe, disminuyen por el haber, igual que los activos tienen la cuenta de gastos. La cuenta de costos también tiene la misma naturaleza que los activos y los gastos. Aumentan por el debe y disminuyen por el haber.
Y la cuenta de ingresos, en cambio, aquí tiene la naturaleza del pasivo, del patrimonio, tiene la cuenta ingresos, aumentar por el haber y disminuir por el debe. Hasta ahí serían estas cuentas que nosotros manejamos. Hasta ahí algún problema, señores y señoritas estudiantes. Verán que esto lo estoy revisando. ¿Cómo se ha manejado? Hemos manejado cuentas activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Esos serían los principales grupos de cuentas que se manejan en contabilidad. ¿Sí? Entonces ya tenemos las cuentas más importantes. Preguntas hasta aquí, señores y señoritas estudiantes. ¿Alguna pregunta con relación a este tipo de cuentas? Ustedes darás en cuenta que en el documento que yo les he colocado está todo esto. Está el PDF, está el grabado ahí en ese tipo de caso, y estoy dándoles a ustedes solo un recuento de esto lo que ustedes están revisando. ¿Ya? Entonces, estamos recordando lo que en algún momento revisarían ustedes, contabilidad. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, hasta aquí tenemos de las cuentas. Voy a pasar a otro elemento importante. Asimismo, voy a volver a activar con la presentación que estamos haciendo, ¿sí? Y compartimos nuevamente lo que estoy hablando. Ya. Ahora sí yo tengo lo siguiente. Dice, bueno, estas son dinámicas de cada uno de ellos, ¿sí? Las cuentas, voy a empezar dentro de lo que se refiere a la cuenta de activos, ¿sí? Veamos si me permite por lo menos colocar un cuadrito que necesito de suma urgencia. Veamos si me permite hacer esto. Un ratito nomás. A ver, voy a activar un ratito, me salgo un rato de aquí y dejo de compartir un momento. Ya. Déjenme ver si me permite hacer esto. Necesito una de Excel, ¿no? Manejarme para indicarles algo importante. Esperemos que sí me permita hacer esto. Aquí, veamos con la siguiente. Mostrar pantalla, toda la pantalla. No. Bueno, me hubiesen gustado, hagámosle dentro de ese documento mismo, voy a hacer, ¿no? El que me permita para ingresar, yo solo quiero escribir nomás ahí. Veamos si me permite en este documento. Un momentito. Ya, no me está permitiendo otra vez. Quería para poder con ustedes trabajar en algo, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Pantalla está. Ya, bueno, continuamos nomás. Aquí está, es este que quería. Ya. Bueno, entonces, continuamos. Aquí voy a hacer, antes de empezar con esta presentación, voy a ubicar una presentación solo para escribir, por favor. ¿Sí? Aquí quiero escribir algo. A ver, por favor, me atienden esa partecita. Entonces, aquí yo tengo los tres grupos, si alcanzamos a ver, ¿no? Activos, los pasivos y el patrimonio. ¿Sí? Los tres grandes grupos de cuentas. En los activos, aquí voy a hacer una pequeña clasificación de los activos. Aquí le voy a ponerle el activo de tipo activos corriente. ¿Ya? Esta es una subdivisión de los activos. El activo de tipo corriente, voy a colocarle el activo de tipo fijo y el activo de tipo diferido. ¿Ya? Son tres cuentas que pertenecen al grupo de los activos. Activo corriente, activo fijo y activo diferido. ¿Ya? Dentro del activo corriente, a la vez se va a subdividir, por favor, después les voy a poner estos pasivos, dejémoslo a un ladito, solo quiero hablar de activo por un momento. Dentro del activo corriente, voy a subdividir en activo corriente, voy a ponerle disponible, por favor, que son parte de las posibles preguntas que les pueden tomarles, el activo corriente disponible. Aquí en lo disponible,
implicaría lo que nosotros se puede convertir lo más pronto en dinero en efectivo. Y una de ellas que aparece como cuenta es caja, ¿sí? Le voy a poner así, la cuenta caja, la cuenta bancos, caja chica. Voy a ponerle las tres principales, que yo les llamo disponible en el momento. La cuenta caja, que es dinero en efectivo. La cuenta bancos, que es ya con cheque o cuenta corriente. Y caja chica, que son, le hablemos como rubros muy pequeños para algún tipo de contingencia interna en la empresa. ¿Sí? Entonces, caja chica. Otra clasificación, activos corrientes exigibles. Las cuentas exigibles, aquí nosotros por su naturaleza, al conceder a un cliente un crédito, ¿sí? Aparecerá posiblemente las cuentas por cobrar, ¿ya? Aparecerán los documentos por cobrar, la cuenta que nosotros también le llamamos cuenta clientes, o en su caso le llamamos cartera, ¿sí? Cartera. Entonces, en activos corrientes exigibles, exigimos que nos paguen, sea por cuentas por cobrar, que tal le presté a alguien sin ningún documento, pero le estoy exigiendo que me pague a alguien conocido, le presté con documento y se firmara un cliente, o simplemente la cuenta clientes, que sustituye a las dos, a cuentas o documentos, la cuenta clientes. En el ámbito de tipo financiero le conocemos también como cartera, por favor, la cuenta como cartera, cartera de clientes, de cuentas, no. Ese sería exigible. Y el activo corriente realizable. Aquí nosotros en realizable, nosotros encontramos la cuenta de los inventarios, ¿sí? Sean de, yo le pongo como ejemplo, aquí inventarios de mercaderías, comúnmente en empresas de tipo comerciales. Si fueran una empresa de tipo industrial, hay inventarios de materiales, inventarios de repuestos, inventarios de la producción que se está procesando, inventarios de los productos que ya se han terminado. Entonces, esos empresas en cambio de tipo industriales. Aquí comúnmente voy a trabajar en todo el inventario de mercaderías. Son realizables que por efecto de los movimientos que tengan con las ventas, salió mercadería y me van quedando algo de existencia. Entonces, por lo tanto, estos tres grandes grupos, activo corriente, disponible, exigible y realizable, son parte del activo corriente y este activo corriente es una parte de los activos. Pues por favor, ahí tenemos una clasificación. Estamos ordenando los activos de acuerdo al grado de liquidez, los que están pronto a convertirse en dinero en efectivo. Pasamos ahora a los activos de tipo fijos. En los activos fijos les voy a clasificar en dos grupos. Activos fijos, les voy a llamarle fijos depreciables. ¿Ya? Y ya clasifico los activos fijos depreciables y los activos fijos no depreciables. ¿Ya? Activos fijos no depreciables. Acordarás en estos dos grandes grupos que estoy colocando aquí, ¿no? Ya en su clasificación. Los activos fijos depreciables, todos aquellos tipos de bienes, muebles o inmuebles que se deprecien, que se desgasten. Yo voy a colocar algunos, le voy a poner muebles y enseres, todos aquellos tipos de muebles y enseres que tengamos, sufren depreciación desde desgaste, ¿ya? Tengo lo que se llaman equipos de oficina, ¿sí? En la oficina tenemos algunos equipos que se utilizan, tenemos equipos de cómputo, ¿ya? El equipo de cómputo también es otro de que se deprecia, ¿no? Que se utiliza en oficinas. Ustedes, en cambio, en su ámbito, dentro de lo que es gastronomía, le podríamos poner equipos de cocina, por ejemplo. Son depreciables. Yo voy a ponerle con ustedes los equipos de cocina. Pero me cometen a veces graves errores cuando me ponen lo siguiente. Bueno, aquí le voy a ponerle una que es importante. Maquinaria, ¿sí? No es maquinaria de cocina, me ponen equipos y maquinaria de cocina, solo es equipo de cocina, por el asunto del manejo nomás, ¿no? Si fuera una maquinaria para lo que es posiblemente procesamiento de alimentos en forma secuencial, si es un tipo en gran magnitud, le llamamos maquinaria, ¿sí? Entonces,
Estos se van depreciando. Voy a colocar otros más que aparecen. Por ahí voy a colocar que sea un edificio, ¿sí? Edificio, un local. Eso también sufren depreciaciones, ¿sí? Los edificios, los locales, construcciones que les llamamos, sufren también, ¿qué? Depreciaciones. En cambio, no despreciables, aquellos que ganan simplemente, ¿qué? Plusvalía, como hemos puesto, ¿qué? Los terrenos. No se van a depreciarse, porque sí hay un desgaste del terreno, sí, pero eso lo llamamos agotamiento, por el efecto, hablemos en caso de las empresas mineras, ¿sí? Pero en cambio los terrenos, en muchos de los casos, ganan plusvalía dependiendo de dónde se encuentre ubicado dicho terreno. Ya tenemos entonces a fijos depreciables y no depreciables. Y en los diferidos simplemente voy a colocar aquellos que ya son pagados por anticipado. Aquí es donde aparecen justamente la constitución legal del negocio, ¿ya? Tenemos derechos de marca, ¿sí? Los derechos de marca, las patentes, ¿ya? Entonces, todo lo que implique o secuencie lo que se llama la parte legal de una empresa o negocio. Si ustedes se fijan, aquí ya tengo tres componentes importantes. Dentro de los activos, los corrientes, los fijos y los diferidos. Hablando en términos, otro tipo de términos más entendibles, hablemos, ¿no? Que se entienda mucho mejor. Yo hablaría de que aquí tenemos otros, esto se llama equipamiento de mi negocio. Queremos hablar en otro tipo de términos. Aquí voy a equipar mi negocio, aquí voy a legalizar mi negocio, y aquí necesito tener dinero para moverle a mi negocio. Entonces son tres elementos. Entonces le puedo decirle a alguien que no sepa mucho de contabilidad, le digo, oye, necesito este tipo de bienes para equipar el negocio. Necesito legalizar el negocio haciendo esto. Y necesito tener dinero para mover el negocio. ¿Para qué? Posiblemente puedo yo aplicar ya la operacionalización normal de mi negocio. Pues estos serían los tres tipos de activos que usualmente se aplicarían dentro de lo que son activos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, señores, señoritas estudiantes? Verá que estoy hablando de los activos. Y de eso es lo que estamos por hablar en esta siguiente presentación, ¿sí? Aquí, en cambio, estoy haciendo simplemente analizando qué pasa con los activos corrientes disponibles y se le ha colocado a una primera cuenta. Aquí está la cuenta caja, ¿sí? Y la cuenta caja es parte de un activo corriente disponible. Acordarás, ¿verdad? Que ya presenté hace un momentito e hice con una pequeña presentación. Ahí tenemos lo disponible. ¿Qué es lo que me dice caja? Representa las entradas y las salidas de dinero de la empresa. Acordarás, caja se debita. Cuando usted hace una venta, recibe dinero. Eso significa por ventas de contado. Cuando hay el pago de una cartera, viene un cliente y me paga mi dinerito. Yo tenía pendiente por cobrarme, ¿cierto? No, y recibo dinero. Pagos por préstamos efectuados a los socios o trabajadores. Alguien me pidió un anticipo, yo recibo dinero, me vienen a cancelar porque les presté. ¿Ya? Préstamo que se realiza a los socios o a terceros. Eso es prácticamente recibir dinero. Entonces, ahí se debita o ingresa dinero. En cambio, cuando sale dinero, eso significa se acredita por compras de contado. Hice una compra yo empresa, me voy a hacer una compra al contado y sale dinerito. Cuando se paga en efectivo a proveedores, cuando se paga a terceros por préstamos a los socios, empleados, o cuando se paga servicios básicos al contado, por ejemplo, está saliendo dinero. Entonces, esto es salida, se acredita. ¿Ya? Aparece otra cuenta más, estoy haciendo una pequeña deducción de todo eso. La cuenta bancos. Viene, decía ustedes, mediante, son las entradas y salidas de dinero mediante una entidad o corporación financiera, donde se posee una cuenta corriente, ya sea moneda nacional o extranjera. Esta cuenta se debita cuando usted recibe dinero y cuando sale dinero, pero por bancos. La cuenta de bancos se maneja especialmente con cheque. Se debita cuando usted hace consignaciones efectuadas directamente por clientes o por la empresa. Me pagaron, pero no ya en efectivo, sino con cheque, por un préstamo otorgado a una entidad, donde prácticamente me hacen a mí un depósito, ¿sí? A través de una transferencia de tipo bancaria.
Se acredita cuando por los cheques girados, usted sabe aquellos que manejan chequeras, ¿no es cierto? No, al hacer sobregiros y lo que sea adquisición de chequeras, todo lo que se haga servicios bancarios se está gastando, pero a mí me cobran. Entonces ahí sale dinero, pero yo estoy a través de qué? Hago transferencias también de mi empresa hacia la empresa que me está otorgando ese servicio y eso se llama también la cuenta bancos. Bueno, aquí no necesitamos ver tanto en poco, ¿no? Pero lo hablamos un poquito acerca de las inversiones que también se lo hacen, que prácticamente algunos bienes o valores de la empresa pasan a transformarse en acciones, ¿sí? Entonces, las acciones no son dinero enseguida, sino más bien al momento que sube el precio de una acción, ahí vería quien es dueño o propietario de esas acciones venderlas y recibir a cambio ese dinero, ¿sí? ¿Cuándo se debitan? Cuando se adquieren las acciones, los bonos, las cédulas, y cuando se acreditan, cuando se venden esas acciones. ¿Sí? Las salidas. La cuenta clientes. ¿Se acuerda que hablé hace un momentito de las cuentas exigibles? ¿Sí? Activo, corriente, exigible. Clientes, que sustituye a cuentas o documentos por cobrar. Esa cuenta, las deudas que tienen los terceros a favor de la empresa, los cuales son exigibles de pago, como cuentas por cobrar, clientes, anticipo de impuestos y contribuciones, a proveedores anticipos, cuentas por cobrar a trabajadores, deudores varios, ingresos por cobrar. Se debita cuando se hace, por ejemplo, me decían la venta a crédito. Hice una venta a crédito y los clientes me deben, ¿sí? Recién aparece, entonces, está aumentando justamente la cartera de clientes que me deben, ¿sí? Y se acredita cuando ya me vienen a pagar de ese crédito los clientes. Sale lo que se refiere a clientes y ingresa la platita. Es lo que decimos cuando se acredita. El inventario de mercaderías es otro activo corriente realizable. Hace un momentito hablé. Entonces aquí representa las existencias de mercadería que tiene la empresa disponible para la venta. Se debita por, aquí nosotros, la adquisición de nuevas mercaderías. Compré nuevas mercaderías, devolví algo de mercadería, posiblemente por estar en malas condiciones. Entonces, esencialmente por la compra de mercaderías. Y cuando se acredita, cuando ya hay la venta de mercadería, salen mercaderías para la venta. Entonces las existencias bajan, nuevamente se vuelven a subir por la compra y por la venta disminuir. Vamos a otro activo, el activo fijo que nosotros hemos manejado como depreciables y no depreciables. Hablamos de propiedad, planta y equipo, lo que trabajamos hace un momentito. Son depreciables estos, ¿sí? Pero encontramos entre los depreciables y no depreciables, como terrenos, construcciones, edificaciones, maquinaria, equipo, muebles y enseres. Estos se debitan al momento que se adquieren y se acreditan al momento que se vende. Bueno, los intangibles, aquellos que no se los puede palpar o ver, como los derechos de marcas, patentes, franquicias, créditos mercantiles, estos prácticamente al momento que se adquieren, ingresan. En el momento que se los venden, egresan o salen, ¿no? Entonces, estos esencialmente en compra y en venta. Y por último, lo diferido. Ustedes vimos que muchas veces vemos la constitución legal de los negocios, las patentes, los derechos de marca. Igual, cuando se adquieren y cuando se comienzan o cuando se vende un negocio, se les vende con todo, ¿sí? O posiblemente, en este caso tenemos cuando se hacen anticipos con intereses honorarios por una amortización o una devolución de servicios. Bueno, entonces acordarás en cuándo se adquieren estos tipos de servicios y cuándo se venden exclusivamente, ¿no? O se entregan los servicios dados. Hasta aquí la parte del manejo de los activos, ¿sí? De los activos. Y en cuentas de patrimonio, vimos anteriormente cómo veíamos el capital, las reservas, las utilidades que se van apareciendo. Entonces, ¿cuándo se acreditan y cuándo se debitan? De igual manera que los anteriores, verá que al momento que se debitan, cuando ingresa, cuando hay el valor autorizado, cuando se constituye mediante una escritura, recién inician los aportes, recién se está debitando. Y en cambio se acredita cuando ya deja posiblemente un socio vendió una parte de sus acciones o deciden vender la empresa y tiene una salida justamente del capital de ellos. Las cuentas de ingresos. Aquí nosotros, por favor, tendrán mucho en cuenta esto. Los ingresos se pueden clasificarse en operacionales y no operacionales. Los ingresos operacionales son producto de la propia, donde estipule
lo que realmente la empresa es su accionar, ¿no? Entonces, si ellos se dedican a comprar y vender mercaderías, ese es su ingreso operacional. Pero si tienen unas actividades adicionales a eso, que no están declaradas en su actividad normal, se le consideran como ingresos no operacionales. Son otros ingresos que tendría la empresa. Y siempre se lo hace al final del ciclo, el 31 de diciembre, siempre se tiene que hacer el cierre de estas cuentas de ingresos. ¿Contra qué se cierra? Contra la cuenta resumen de rentas y gastos, o también llamada cuenta de ganancias y pérdidas. Siempre se cierra, es la contracuenta la que permite cerrar, ¿sí? Ya, de igual manera, se debitan por las devoluciones en ventas, como cuentas de devoluciones en ventas, ya se van debitando, va ingresando entonces realmente y se acreditan por el valor de los ingresos por ventas o productos de prestación de servicios. Aquí hablamos que en este asunto de los ingresos hay una venta que ingresa y una que sale. Entonces, de igual manera que los anteriores. La cuenta de gastos también, como bien hablamos anteriormente, son erogaciones o disminuciones que se tienen por efectos del desarrollo de las operaciones de negocio. Pueden ser también de tipo operacionales y de tipo no operacionales. Operacionales, producto del propio negocio de la operación, y en este caso, pago de los sueldos, honorarios, arrendamientos, contribuciones, afiliaciones, y los de tipo no operacionales, prácticamente representados por financieras, pérdidas en venta, retiro de gastos de bienes, gastos extraordinarios, el impuesto a la renta y complementarios, lo que ya sale de nuestro bolsillo. Bueno, se debitan por el valor pagado o causado por cada uno de los conceptos, los anteriormente citados, cuando se paga, y se acredita por la cancelación ya del saldo al cierre del ejercicio. Cuando al final hacemos un cierre, también va contra el resumen de rentas y gastos, por favor. Los ingresos, costos y gastos se cierran siempre contra el resumen de rentas y gastos. Bueno, me salto un poquito esto porque estoy hablando lo más esencial de aquí. Esto quiero. En lo que se refiere a la personificación de cuentas, aquí es importante que del lenguaje empírico le hagamos a un lenguaje más técnico, contable, se le denomina personificar. Si usted, como en un comienzo empecé hablando de la cuenta, un grupo de, posiblemente de artículos, yo le ponía un grupo de algunos elementos, escritorios, sillas, mesas, ¿no? Todos los hemos clasificado en una sola cuenta y le ponemos muebles y enseres. A eso le estamos que personificando. Aquí le hemos puesto algunos ejemplos. Dice, valores cancelados al abogado para legalizar la empresa. Esos valores que le hemos cancelado al abogado para legalizar la empresa son parte del gasto de constitución. Le hemos puesto como gasto de constitución. Cuando hay pagos efectuados con cheque de una cuenta de una empresa, ¿se acuerdan que cuando se utiliza la cheque, la cuenta sería bancos? Valores recaudados diariamente, cuando se vende, cuando se cobra a clientes con cheque en efectivo, prácticamente vamos a manejar la cuenta ¿qué? Caja, por las ventas recibidas, por los ingresos cobrados a los clientes. El crédito concedido en venta de mercaderías de servicios que presta la empresa, ya un crédito que se le concedió a unos clientes, directamente, o bien clientes, o bien cuentas o documentos por cobrar. Y así, por favor, quiero que vayan revisando en sus apuntes estas láminas que tenemos para que vayan viendo cómo se personificaría algunas de ellas, ¿sí? Tenemos esta ecuación contable, por favor. Aquí nosotros manejamos la cuenta de activos es igual a pasivos y patrimonio, ¿sí? Pasivos y patrimonio. Generalmente en el sistema europeo le conocen como capital y nosotros en nuestro sistema le conocemos como patrimonio. ¿Ya? Esta cuenta es muy fundamental, señores estudiantes. En el siguiente encuentro que voy a tener el día 29, ahí voy a hacer ejercicios. Primeramente voy a empezar con ecuaciones contables, porque en base a eso está su examen complejo, ¿sí? Sobre manejo de la ecuación contable. Entonces, ahí lo que necesito que se vayan leyéndose bastante es qué grupos, lo que hice el cuadrito anterior, qué grupos pertenecen al activo, qué grupos al pasivo y qué grupos al patrimonio. Y aquí cogimos simplemente un principio de partida doble que ya hablamos anteriormente en los PCGA, y ahí hablamos que todo lo que ingresa debe ser igual a todo lo que egresa directamente, o las entradas deben ser igual a las salidas,
o lo del debe debe ser igual a lo del haber. Eso lo hemos colocado. Y aquí, por último, hablamos un poquito acerca del plan de cuentas. El plan de cuentas es un listado de todas las cuentas, solo es un esquema, no esquemática, de una lista ordenada y pormenorizada de las cuentas, de los grupos que hemos trabajado: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Esto se les va a identificar con un código, ¿sí? A eso le vamos colocando un código a cada una de ellas y le vamos subdividiendo. El plan de cuentas facilita la contabilización de las operaciones realizadas en una empresa, ¿ya? Facilita la elaboración y presentación de los estados financieros. ¿Y qué características debe tener un plan de cuentas? Debe ser sistemático, flexible y capaz de homogéneo y claro. Bueno, me voy a saltar un poquito de todo esto. Quiero hacer aquí el plan de cuentas. Debe contener los principales grupos. Solo los 6 primeros quiero que se graben más: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Y aquí tenemos lo que hace un momentito fui con ustedes conversando: los activos: activo corriente, no corriente, que nosotros llamamos fijos, y otros activos que también llamamos diferidos. El pasivo es pasivo corriente o de corto plazo, no corriente o de largo plazo, y otros pasivos. En el patrimonio, el capital, reservas, superávit o también llamado ganancias de capital, superávit de operaciones. Ingresos operacionales y no operacionales, costos operacionales y no operacionales, gasto operacional y no operacional. Y aquí hablamos de una pequeña codificación. La codificación puede ser representada con letras, números, símbolos. Y aquí tenemos un siguiente sistema. Puede ser de tipo alfabético. Vemos una especie de nomenclador que le llamamos, en donde aparecerán identificadas las cuentas simplemente con letras. A, el activo, la letra A. El activo corriente, AC. Y dentro del activo corriente A, B, C, D y E. Están solo simplemente prenumerados, pero con letras. Si fuera numérico, utilizaríamos simplemente los números arábigos o los códigos simplemente como números, los dígitos. Entonces ahí tengo activo, activo corriente, y dentro de activo corriente 1, 2, 3, 4, 5 les sale enumerado. Esa es la forma nomás, ¿no? El alfanumérico son letras y números. Como pueden darse cuenta, está de activo, A, C de activo corriente, pero aquí se le ha colocado al activo corriente en 1, 2, 3, se ha combinado letras y números. El mnemotécnico, A de activo, A, C de activo corriente, y aquí lo que vamos escogiendo de la primera letra de la palabra: A de activo y caja C, A de activo, y aquí colocaremos C de caja chica, AB bancos, AI inversiones, AM mercaderías. Estamos cogiendo la primera letra de cada palabra. Y esta es la más usual, la que van a utilizar ustedes. El decimal, sistema decimal, simplemente va con números del 0 al 9. El activo 1, el activo corriente 1.1, y dentro de eso tenemos 1.1 caja, y así sucesivamente su secuencia. Este es el más usual que manejarán ustedes. Hasta aquí entonces esta parte, ¿ya? Está colocado esta parte. Estamos dando a conocer lo que ustedes usualmente van a utilizar, ¿sí? Hasta aquí está un primer tema con ustedes compartidos, ¿sí? Entonces, simplemente hasta lo que es el plan de cuentas. Quiero que se lean bien esta primera parte, revisen en los apuntes que están colocados, ¿sí? Y yo voy a continuar con ustedes el día miércoles 29, tengo el siguiente encuentro. Ahí voy a empezar a hacer un poquito acerca de los estados financieros, pero primero voy a empezar con ecuaciones contables con ejercicios. Ahí vamos a manejar a partir de esa ecuación contable. Voy a poner algunos ejercicios, ¿no? Y lo manejaremos de esa manera. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Entonces, la primera hora. Tenemos de igual manera, ya voy a hacer la sesión nuevamente para poder trabajar con ustedes. En así mismo con una pizarrita voy a colocar como, ojalá me permitan nuevamente lo de Excel, colocarme. Entonces, para empezar a hacer una tablita, hoy mismo, que la primera que me salga. Quiero hacer varias ecuaciones e ir viendo de dónde sale, porque de eso están las preguntas de ese examen complexivo. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta aquí entonces tenemos una primera parte. La siguiente clase manejaremos justo la siguiente secuencia de esta clase. ¿Alguna pregunta, señor estudiante? Nos quedan 4 minutitos relacionados con este tema.
Inge, una pregunta. ¿Ya? En el examen van ejercicios prácticos que toca desarrollar. Ya, solo es algo concreto nomás, no, porque la contabilidad, el hablar de un proceso contable es bastante amplio, con transacciones, con ajustes, sí, más es viene posiblemente de lo que se refiere a transacción. Si le hablo de, por ejemplo, un ejercicio que usted me ponga el asiento contable de tal transacción, tiene que saber cuál sería el asiento contable respectivo. Eso vamos a entrar poco a poco con ustedes. Yo tendría uno, dos, me parece que son 4 encuentros, me parece que son, ¿no? No sé si les dije 4, creo que eran. Ya. Entonces lo que yo quiero ver es con eso trabajar, ¿no? A ver, déjenme ver, no sé cuántos encuentros, ya se me fue. Tengo mañana, me parece 4 o 3. A ver, aquí tengo. Déjenme ver un ratito cuántos encuentros, porque en eso yo calculo más o menos el tiempo. A ver, está 27, 29. Son 3 encuentros tengo. Entonces tenemos que hacerle, en la clase que viene, práctica, voy a trabajar con lo que se refiere a la ecuación contable y vamos a adentrarnos un poquito a lo que ya se refiere a asientos contables simples, ¿sí? Asientos contables simples. Y de ahí voy a manejar lo que se refiere a estados financieros y dejaremos la última clase para hacer un ejercicio semicompleto en Excel, ¿sí? Ya, eso vamos a manejarnos lo que humanamente posible va a ser de acuerdo a esos tres mandados a mí, ¿sí? Bueno, entonces, ¿ustedes tienen la siguiente hora con otro profesor? ¿Sí? Inge, una pregunta. Sí, dígame nomás. Inge, solo, entonces no van libros diarios de estado de situación inicial, nada de eso. No Tienen vamos a que avanzar. conocer un poquito. O sea, lo que pasa es que al hacer nosotros ya lo que se refiere a los asientos contables es parte de un libro diario. Sí, o sea, es parte del libro diario. No voy a manejarme tremendo ejercicio porque ni a los contadores o a los que siguen administración les mandamos todo eso. Lo que ustedes deben saber es reconocer qué va en el debe, qué va en el haber, qué cuenta va en el debe, qué cuenta va en el haber. Eso deben conocer bastante. ¿Sí? Gracias. Y va a haber un temita que voy a manejarme Inge, con tengo otra ustedes, pregunta. ojalá, en el tema de impuestos. Dígame. Sí, dígame. En relación a la clase, ¿Mm? en la parte final, casi más o menos en la parte donde dice de los activos, ¿no es cierto? Dijo que Ya. se identificaba como en el decimal, ¿no es cierto? Entonces, para poner en caja, digamos, en el examen complexivo nos pone 1.1, nosotros ya tenemos que tener relación a qué cuenta es. Claro, ¿a qué grupo pertenece? ¿A qué grupo? Si yo le pongo, por ejemplo, una cuenta, se me ocurre bancos, y le pongo el 1.1.2, pongamos que sea, no. ¿Eso a qué tipo de cuenta principal? Si es parte del activo corriente, es parte del activo fijo, pues es parte del activo diferido. Le pueden ponerles así. Entonces ustedes tienen que... Digamos, más o menos una pregunta como iría en complexivo con esa parte del decimal, digamos. ¿Nos podría poner un ejemplo más o menos? Sí, y lo que pasa es que eso en el complexivo yo le soy real, ¿no? Esto es solo para reconocer el grupo cuando usted va a una empresa y usted dice, ¿qué cuentas son las que utilizan comúnmente? Aquí tendrían como un esquema general. Dice, es que esta cuentita es parte de tal grupo, ¿no? En cambio, ustedes para el complexivo, lo que sí me voy directamente es que ustedes deben saber que por algo hice un cuadrito sinóptico, ¿no? Y ahí deben saber ustedes esta cuentita a qué grupo pertenece, si es activo, es pasivo o es patrimonio. Eso es lo que deben ahorita repasarse, ¿no? Entonces, las cuentas que yo les doy es a qué grupo pertenece. Entonces, por ahí se me ocurre una al azar. Las cuentas por pagar, ¿a qué grupo pertenece? Pertenece a los pasivos, ¿sí? Pasivos. Sí, eso deben ir reconociendo ustedes. Cada cuenta, si yo por ahí Perfecto. dice ventas, ¿a qué grupo pertenece? Es una cuenta de ingresos. ¿Qué tipo de ingreso? Operacional. ¿Ya? Ya, chévere. Eso tienen que ir reconociendo. Eso es lo que más les piden. Inge, disculpe una consulta. Entonces no llegaríamos al estado de cambio en el capital contable, ¿no es cierto? No, 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 Solo no. estado de resultados. Estado de resultados. Es Solo mucho. los que ustedes Ya. más trabajan, más tienen que saber, son los básicos. El estado de resultados les voy a dar en la próxima clase con el balance, solo reconocer cómo se estructura. Ujú. ¿Sí? Listo, chévere. Bueno, entonces, un bonito día para ustedes. Por favor, cuando me quieran también grabar, me dicen nada más, por favor, señores estudiantes,
y si también para la clase que quieran grabar, ¿sí? Pero ya también que está ahí grabado también, revisarán por favor los apuntes y cualquier cosa estoy para poder ayudarles, ¿ya? Entonces, Gracias, Inge. muchas Gracias, gracias. Inge. Y quedamos Que pase así. bien. Inge, una pregunta. ¿Esta grabación esta grabación dónde la va a subir? Verán, yo tengo ya grabado la clase en la una, pero también les voy a tratar de subir esta grabación en plataforma ahí mismo, donde tienen ustedes ahí, les voy a poner como grabación también, ¿no? Fin Ya. de la clase, para que se puedan bajar. Ok, Ya. Bueno, gracias. ya joven, vaya muy bien, una bonita tarde. Hasta Buena luego. tarde, Inge. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Chao, muchachos. Dayana Cabezona peinaraste. A la Dayana gorda, a vos, Dayana flaca, comerás porque ya pareces tarado, güey. Estos serán muchachos. ¿Qué es? Oye, Ve, me muero por un trago, chucha, y ustedes frescasos, les vale 3 botados. Ahora hasta estudiar trago, cara de trago. Y las bambas, Ay, cuidan ay. esos lados, no que hacernos trapo, así nos toque ponernos la capa en la casa, pues hacemos trapo. Ya ve, mal casado, hablamos. vean, Ah, salúdame a a tu las niña, 6 tenemos Chocho. que conectar Cuidadito, otra vez. lindo. ¿Ah? A las 6 nos tenemos que conectar. Sí, a Ah, las de ley, 6. con tu papá, el Diego, el Boca, Obvio. con tu mozo. Ahora a las 6. Listo, Así adiós. dice tu papá. Vean, Adiós. ¿Ah? ¿por qué a las 6 ahora? Así dice, de No le qué dices. mierda nos irán a decir. Ya, yo ya me mamé, ya estoy mamadazo. ¿Qué materia va a dar él? De vinculación, Creo que dijo. va a Ve. ser una sesión de vinculación. Ve, Kevin, saca esa gorra, pareces violador, me pareces salido recién de la cárcel, ve. Cállate, Qué grosero que eres vos. Tiene- ¿Qué clase estás viviendo ahí en el ese que ven todo el mundo? 31. Ya, señoras, ¿Tienes ya, el- nos vemos. El chocho ya se desconecta aquí, ya ve. ¿Ah? Si él no muestra ni la cara. Hombre, quiero, ¿no? De cómo estará pasando en la casa, cabezón del todo, una lástima, chocho puta. Vean, Adiós. ¿quién Adiós. tiene el link de la sesión de ahora del ingeniero? ¿El Ahí qué? en el grupo de vinculación está el link. El link de la... En vinculación. No estoy en ese grupo, se me salió. Ya Sí, te ahí en envío, vinculación, ¿ya? ahí entra. No estoy. ¿Alguien me puede enviar? Ya, Ahorita, gracias. ¿y quién es el Ya te presidente o envío. el creador de eso? Nos vemos. Que le añada. Huevo. A las 6 de allá. Sí, a las Ajá. 6 ya ahorita te envío. Ya, señoras, cuídense. Chochito, saludos Ya, a la ya, hermana y Chao. no tomarán. Nos vemos. Cuídense, chao, chao. Nos vemos el miércoles, porque chao, chao.